Rompe a llorar el CEO millonario frente a todos. Confesión de la mujer mendiga con un sobre. La mansión brillaba, las luces doradas caían como lluvia sobre los vestidos caros y los trajes impecables. Risas, copas tintineando, murmullos de poder y dinero colmaban el aire. En el centro, Martín Salazar, CEO implacable, movía la cabeza con arrogancia mientras observaba a su alrededor. Su fama de frío, despiadado, que pisoteaba sin dudar a cualquiera menos favorecido, flotaba en el ambiente. Esta noche nada parecía perturbar la fiesta hasta que la puerta principal se abrió con un choque sordo, y toda la sala se congeló. Ella apareció, una mujer de rostro surcado por cicatrices invisibles, piel oscura, ropa raída que apenas cubría su cuerpo. El contraste con la opulencia era brutal, casi violento. En la mano, un sobre viejo y arrugado brillaba bajo las luces. Caminó sin miedo, firme como una tormenta. Entre las miradas atónitas y cuchicheos que explotaban, el ruido estridente del cristal se apagó. Martín vio cómo se acercaba. Sus ojos no podían escapar a la verdad que llevaba aquella mujer. Una historia tatuada en su piel, una vida de sangre y resistencia luchando contra el mundo. El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza. Algo agudo le apretó el pecho, un nudo que no dejaba respirar. Se sentía desnudo ante ella, frágil como nunca antes, aunque no quería admitirlo. «Señor Salazar», dijo con voz firme, casi quebrada, «tengo esto para usted». Extendió el sobre con mano temblorosa, pero sus ojos nunca vacilaron. En ese instante, el magnate se sintió más pequeño que todos sus secretos guardados. La multitud, paralizada, susurraba sin aliento. Los rostros se contraían en asombro y miedo. Nadie se atrevía a romper el pesado silencio que ahora caía, pesado como una losa. Martín sintió una fría humillación. No era solo el hecho de que ella estuviera ahí, delante de todos, frente a sus amigos y enemigos. Era lo que trajera ese papel. Él lo sabía. En su interior la mezcla de curiosidad y terror crecía. Sabía que en ese trozo de papel podría esconderse la bomba que destruiría la imagen que construyó con tanto esfuerzo. ¿El secreto de su familia? ¿Un pasado que enterró y tomó al desdén como escudo? La mujer levantó el sobre, hesitante, e hizo una pausa que rompió el tiempo. El silencio se apoderó del lugar, como si los segundos se estiraran al infinito. Rostros tensos, miradas llenas de preguntas, la atmósfera se cargó de electricidad cruda, de una incógnita que nadie esperaba y que ahora se hacía real. ¿Podrá Martín enfrentarse a la verdad, o se desmoronará todo su imperio, todo lo que creyó inquebrantable, frente a esta revelación inesperada? La respuesta estaba a punto de salir, y todos lo sabían. «Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante». Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La sala estaba en un silencio romano, el aire saturado con la anticipación. Martín, sintiendo su corazón retumbar en el pecho, dirigió su atención al sobre en manos de la mujer.
Esa tensión se sostenía como un hilo delgado a punto de romperse. La multitud contenía la respiración, cada mirada fija en la escena como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Y entonces, cuando todos creían que la revelación se acercaba, la puerta principal estalló en 1000 astillas y un grupo de hombres armados irrumpió en la fiesta. Sus rostros eran sombras, sus intenciones claras, caos. Gritos estallaron en la sala mientras los asistentes se lanzaban al suelo, buscando refugio. Pero Martín no se movió. Su mirada seguía fija en la mujer, que aferraba el sobre como si fuera su último ancla. «Esos hombres los están buscando», gritó ella, alzando la voz por encima del clamor. Su valentía brilló como una chispa en medio del miedo. «No se pongan en su camino, son peligrosos». Martín sintió un súbito golpe de adrenalina. Las luces doradas que antes reflejaban riqueza ahora parecían un espectáculo grotesco. Intentó concentrarse, preguntándose cómo una simple mujer había traído consigo una verdad desgarradora en un mundo atrapado por el miedo. Los hombres armados comenzaron a causar estragos, registrando cada rincón, buscando a alguien o algo. La fiesta se convertía en una pesadilla. Los gritos y el sonido de la cristalería hecha añicos resonaban con cada paso del caos. Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a su alrededor. Algunos intentaban escapar, otros se resguardaban, pero él solo pudo ver a la mujer de pie, desafiante en medio del torbellino, sus ojos desbordando determinación. «¿Qué saben de ellos?», preguntó Martín, apenas consciente de que su voz resonaba en el clamor. La mujer lo miró fijamente, y en sus ojos encontró una mezcla de terror y una calma que lo desconcertó. «Son parte de mi pasado, de un mundo que creí enterrado, de un secreto que te involucra a ti», respondió. La revelación lo aturdió y se sintió nauseabundo. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, la multitud se dispersó en pánico. Los hombres armados comenzaron a acercarse, empujando a la gente a su paso. Martín sintió un estallido de confusión en su mente. Cualquier coraje que había obtenido se esfumó, mientras la imagen de su imperio se derretía como cera frente a una llama. Y en medio del caos, cuando ya no había vuelta atrás, uno de los hombres se detuvo frente a él. Su mirada fría y calculadora encontró la de Martín. Lo reconoció y de repente su mundo se hizo añicos. «¿Qué estás haciendo aquí, Salazar?», preguntó el desconocido, haciendo eco de una relación que le había ocultado durante años. Martín se estremeció como si lo hubieran golpeado. El silencio se rompió con otro grito, pero esto fue diferente. Resonó con la verdad que lo perseguía. Todo era parte de un entramado más grande de lo que jamás había imaginado. Aquella mujer, con su historia desgarradora, era el hilo que podría deshacerlo todo. El caos se desarrollaba a su alrededor, y de repente sintió una mano en su hombro. La mujer lo miró, sabiendo que lo que estaba en juego era más que su vida, era su legado. ¿Qué secretos pesaban así sobre sus hombros? Este momento, marcado por el peligro, tejió un velo de incertidumbre. El imperio de Martín estaba a punto de desmoronarse, y con él la verdad de su existencia misma. «Dime», empezó él, pero las palabras se congelaron en su garganta. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría enfrentarse a lo que vendría, o su mundo se desvanecería como cenizas en el viento? El caos estalló en un instante. La sala, que minutos antes era un remanso de risas y elegantemente ensombrecida por la opulencia, se transformó en un campo de batalla. Martín, aún paralizado por la revelación de la mujer,
sintió cómo su corazón se aceleraba al ritmo del terror que se desataba a su alrededor. Gritos, pisopones, el crujir del cristal se mezclaban en una cacofonía ensordecedora. ¡Corre!, gritó una voz bronca en medio de la angustia. Martín se volvió hacia la mujer, que seguía aferrada al sobre, su mirada intensamente fija en él. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ruido desgarrador de un disparo resonó en la sala, reteniendo a todos en un estado de impotencia, congelados por el miedo. La figura oscura de uno de los hombres armados se interpuso directamente ante Martín. Su mirada intimidante lo escaneó y le lanzó una sonrisa burlona. «Mira quién ha decidido venir a jugar», dijo, como si conociera a Martín desde hace tiempo. El sentimiento de reconocimiento, frío y doloroso, se filtró por sus venas. «¿Quiénes son ustedes?». La desesperación le trajo un nudo en la garganta. El hombre avanzó un paso, y allí, en ese momento, una verdad devastadora emergió entre el caos. «Eres ingenuo de lo que pensaba, Salazar. Solo vine a reclamar lo que es mío, y tú eres parte de eso». Las palabras eran un cuchillo. Un latido en el pecho le indicó que no solo hablaban de dinero o poder. Martín sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Mientras el pánico se propagaba, la mujer dio un paso adelante. «No dejes que te engañe. Todo esto tiene que ver con el pasado que creías olvidado». Su voz vibraba de determinación, pero la desconfianza también brillaba en sus ojos. Un nuevo golpe de adrenalina corrió por las venas de Martín. Cada palabra era un eco de su historia, resonando de forma inquietante. Sin embargo, el hombre armado, que parecía tener un pasado con Martín, se rió con desprecio. «Pasado, presente, futuro, son todo lo mismo para los que han sido enterrados en la oscuridad». Y justo en ese instante, recogió el sobre de las manos de la mujer sin ningún esfuerzo. Martín, sintiéndose vacío, incapaz de actuar, observó cómo el hombre despejaba el contenido del sobre en la mesa. Una serie de fotos desgastadas. Cada imagen era una bomba, destellos de un pasado que creía ajeno. Martín sintió su mundo derrumbarse mientras los rostros que aparecían en las fotografías eran familiares. Su madre, su padre, y en una esquina de la imagen, una mujer con piel oscura y rasgos muy similares a los de la mujer que ahora enfrentaba a los hombres armados. «¿Quién?», alcancé a murmurar. El hombre solo sonrió. Su expresión era una mezcla de victoria y venganza. «Tu madre no era solo una simple mujer, Salazar. Era una traidora. Y su traición está a punto de cobrarte. Quizás el imperio que construiste se base en una mentira». Martín sintió que el aire se le escapaba. Los rostros de sus padres giraban en su mente como un torbellino, y con cada oscuro secreto expuesto, sintió como si el suelo bajo sus pies se volvía más inestable. La mujer, exhalando una energía feroz, se giró hacia Martín. Sus ojos exigían respuestas. «No dejes que te mientan. Esta es tu verdad, y el destino de muchos depende de ti». El hombre armado, como un espectro que había salido directamente de sus pesadillas, tomó un paso adelante, y Martín se encontró entre dos fuerzas, dos realidades que amenazaban con devorar su existencia. En un giro de eventos que nunca vio venir, los cimientos de su vida estaban a punto de explotar. «Decide quién eres, Salazar», rugió el hombre, mientras la expectativa se delineaba en el ambiente como un filo de cuchillo. ¿Qué haría Martín ahora? La verdad estaba ahí, a un paso, pero la sombra del pasado se alzaba aterradora. Sin tiempo que perder, sentía que el momento de su decisión se acercaba a pasos agigantados.
y al mirar a la mujer frente a él, la incertidumbre era como una tormenta que jamás podría apaciguarse. ¿Podría él, finalmente, enfrentarse a la verdad que lo perseguía, o cedería a la oscuridad que acechaba a su alrededor? Martín sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El imperio que había construido y que pensaba inquebrantable, ahora colisionaba con una revelación que no podía procesar. La mujer de rostro serio frente a él, con el sobre aún en sus manos, parecía un faro en medio del caos, pero también era el fimargador del destino que lo pesaba. «Decide quién eres, Salazar», resonó la voz del hombre armado. La amenaza flotaba en el aire cargado de polvo y miedo. Con cada segundo que pasaba, la argolla del peligro se ajustaba más en su garganta. El desasosiego crecía entre la multitud. Pero antes de que Martín pudiera articular una respuesta, otro estruendo impregnó la atmósfera. Una explosión. El instante en que el ruido hirió sus oídos fue como el tiempo detenido. Un sonido ensordecedor desgarró la realidad, dejando en su lugar un eco que reverberaba en cada. La estructura crujió como si el destino mismo decidiera hacer su entrada. Una nube de humo se elevó cubriendo todo. La multitud entró en pánico, gritos y llantos se mezclaron, y la confusión se apoderó de lo que quedaba de la fiesta. Mientras los invitados intentaban escapar, Martín siguió fijo en la mujer. El caos a su alrededor quedó en un segundo plano. Sin embargo, en medio del resplandor caótico de la explosión, algo notó. No eran solo gritos de terror. Se escucharon ruidos más discontinuos, como disparos lejanos. Algo se estaba desarrollando fuera, pero lo más inquietante fue ver que el hombre armado seguía sosteniendo el sobre con una sonrisa burlona. «Tus secretos saldrán a la luz, Salazar», dijo, pero su tono cambió en un instante. Algo le llamaba la atención desde la ventana. El hombre se giró rápidamente, sus ojos se desorbitaron y el desdén en su rostro vaciló. ¿Qué? Murmulló. Pero antes de que pudiera completar la frase, la puerta principal fue empujada con fuerza. Una mujer irrumpió en la sala, su figura atravesando el umbral con una determinación inquebrantable. Los ojos de Martín se abrieron como platos. Era su madre. Allí, de pie en medio de las llamas de confusión, su madre, la figura que había creído muerta, adorada y mística como un recuerdo lejano, realmente estaba frente a él. «¡Martín!», llamó, su voz resonando en un mar de desorden. Su mirada ardía con el caos, pero había una calma entre los gritos, una determinación palpable. «¿Cómo es posible?», la incredulidad lo ahogó. Mientras tanto, la mujer que había traído el sobre dio un paso atrás, como si su propio pasado la quisiera devorar. Las miradas contrarias entre ambas mujeres, madre e hija, se cruzaron en un instante. Un silencio de una fracción de segundo absorbió todo el ruido antes de que las primeras palabras volaran entre ellas. «Te dije que era un error volver a este lugar», gritó la madre con un fuego en su tono. La mujer del sobre, ahora revelando su conexión, se tambaleó hacia atrás. Martín sintió que su mundo se desmoronaba más rápido. ¿Qué está pasando? Las preguntas de su corazón se enredaban con el pánico y la confusión. Pero el hombre armado, aún entre el caos, no podía creerlo. «Esto es imposible». Su voz se tornó casi un susurro, y en un giro sorprendente levantó su arma. «¡Detente!», gritó Martín, el horror apoderándose de él mientras se percataba de lo que podría suceder. Todo se tornó en un grito ahogado cuando la mujer del sobre, sus ojos cargados de valentía, fue hacia adelante.
justo en el instante en que el disparo resonó en la sala, como un eco que desgarraba la conciencia. El tiempo se detuvo, un ruido sordo, un giro inesperado. Martín, paralizado, solo pudo sentir el impacto. En un sentido inexplicable, todo lo que sabía, cada trozo de su historia, cada lazo de familia, se estaba desmoronando como una tormenta que acaba de desatarse. La figura de su madre se tambaleó, una mano sobre su pecho, y el instante se transformó en un paisaje en blanco y negro. El caos, ahora sórdido, se volvió más sutil ante el profundo golpe de la realidad. La mujer que había traído el sobre y su madre, sus historias entrelazadas de un modo que era inimaginable. En un giro que transmitía una verdad más grande que ellos, la casa, su imperio, todo lo que creía conocido, necesitaba ser reconstruido de los escombros. Martín se encontró gritando, pero en su interior. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La sala, aún llena de caos y dolor, quedó suspendida en un momento de desesperanza, mientras los ecos de la vida antes del desastre se desvanecían como un susurro en la brisa. Martín se congeló, su mente dando tumbos entre la incredulidad y el caos. La imagen de su madre, de pie en medio del frenesí, herida, pero luchando por permanecer firme, lo asaltó como un tsunami. Los ecos del disparo retumbaban en su cabeza, cada golpe un recordatorio de que su vida se había convertido en una pesadilla. ¡Martín!, su madre gritó otra vez, su voz recorriendo el aire como un hilo de luz en la oscuridad. Se movía hacia él, la determinación en su mirada era inquebrantable. Pero el hombre armado, en un giro de locura, no estaba dispuesto a permitirlo. Su risa fría se transformó en un grito de furia. «No dejaré que esto se interponga». Un estremecimiento recorrió a Martín. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera procesar esos pensamientos, su madre cayó, los ojos llenos de desamparo. El tiempo se detuvo. Una desolación absoluta lo envolvió como un manto pesado. El rostro de la mujer que había traído el sobre cambió, mostrando una desesperación tan intensa que casi podía tocarse. «¡No!», gritó, pero el hombre armado no se detendría. En un impulso salvaje, se lanzó hacia su madre. «¡Aléjate de ella!», rugió Martín, la ira brotando como lava hirviente en sus venas. Pero no había tiempo. La distancia era insalvable. En un momento tan corto que pareció un suspiro, una figura intervino, una sombra veloz, atrapada entre el humo y el pánico. Martín no podía concentrarse, pero de repente, ¡bam!, el sonido del golpe resonó en el aire pesadamente, como un trueno que marcaba el final de una tormenta. La figura había impactado directamente al hombre armado, haciendo que la arma cayera al suelo. La multitud, aún en estado de pánico, apenas abrazaba el caos. Martín no podía quitar la vista de la figura que se movía ágilmente entre los cuerpos. Entonces la verdad se desplegó ante él como un flash repentino. Era Suárez, su antiguo socio, el hombre que había traicionado su confianza. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad llenó cada fibra de su ser. Suárez se giró hacia él brevemente, una chispa de desafío en sus ojos. «Luchando por un final más justo, ¿no crees?». No hubo tiempo para más palabras. La batalla se había intensificado. Martín sintió que su mundo giraba. La mujer del sobre se acercó a él, el horror en su rostro. «Tienes que entender, no solo es tu madre, Martín. Todo esto está conectado de una forma que no imaginas». En ese instante el hombre que había sido su mejor amigo se retorció en un intercambio violento, luchando contra el agresor. Un nuevo disparo rompió el aire, el impacto siniestro resonando dolorosamente.
La atención de Martín se desvió mientras otro hombre, que había permanecido en la sombra, emergió como un espectro aterrador, apuntando con una pistola. La escena se tornó gris. Tanto caos, tanto dolor. El cuerpo de su madre yacía en el suelo, y el eco de las balas se confundía con el llanto desgarrador de la multitud. «¡Mentiroso!», Suárez gritó, y de repente chispas volaron, enredándose en el aire. El tiempo pareció volver a ralentizarse y el rostro de Martín se desvaneció en un rapto de horror. Una traición más profunda se cernía sobre él. Entre las sombras del enfrentamiento se asomó un rostro familiar. Una mujer que había creído perdida para siempre. «¡Hija! ¡Soy yo!», gritó su madre, antes de caer a sus pies. Los brazos de Martín la envolvieron en un abrazo tembloroso, pero algo no encajaba. Su mirada estaba llena de dolor, y de repente le fue revelado. «La verdad es, somos la misma, Martín. No soy solo tu madre, soy también tu hermana». Los susurros temblorosos en la multitud se convirtieron en un clamor. La revelación los atravesó. Él no era solo Martín Salazar, CEO. Era mucho más que eso. La revelación lo golpeó con el impacto de un tren a gran velocidad. No. La realidad se desmoronaba ante él. Pero su madre, su hermana, estaba aquí y su dolor era palpable. Todo lo que había construido estaba basado en mentiras, en secretos. Los gritos se intensificaron cuando su madre cayó nuevamente al suelo, se desvanecía y una sensación de pánico emergió en su pecho, comprimido como un puño. El caos se tornaba, pero la verdad aún lo desbordaba más. Ya nada sería igual. La habitación estaba cubierta de escombros de sus verdades. «Decide, Martín», retumbó la voz de Suárez, y con una fuerza arrasadora la elección se le presentó. ¿La vida que había conocido y sus mentiras? ¿O la oscura, complicada realidad que era su historia familiar? Las balas resonaban y la confusión reinaba. La Martín por el aire en el remolino. Todo lo que había creído había desaparecido, envolviendo su existencia en un abismo de incertidumbre. Se quedó mirando los rostros extasiados de horror y expectativa, mientras el verdadero secreto de su origen se hacía eco en cada rincón de su mente. El destino había hablado, pero ¿de qué manera impactaría su decisión futura? Todos parecían devorar la respuesta que no sabía si tendría. Un vacío se alzó en su pecho. No había escape. Justo cuando la situación parecía estar en su punto más crítico, el mundo se desdibujó en su mente, y con ello la última pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre su vida? Martín se quedó parado, aturdido, su corazón latiendo a 1000 por hora. La habitación se había convertido en un instante de caos, gritos y desesperación. Nadie podía predecir lo que vendría a continuación. En ese momento, la mujer que había traído el sobre se acercó, pálida, en shock. «No es solo una cuestión de pasado», dijo, casi en un susurro. «Tu vida, todo lo que creías, está conectado de una manera que jamás imaginaste. El hombre armado, que había sido un desafío, se quedó congelado al escucharla. «¿A qué te refieres?». Su rostro, antes desafiante, ahora se distorsionaba en confusión. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la sala. Una explosión, tal como la anterior, retumbó desde el exterior, llenando el aire de polvo y escombros. Martín sintió que el suelo temblaba. La multitud entró en pánico. Algunos comenzaron a correr, otros se escondieron, y todo parecía tornarse un laberinto de gritos. Pero, en medio de ese caos, se escuchó una nueva voz. Era su madre, pero no de la manera que él la recordaba. La imagen que tenía de ella era vagamente fantasmal.
y ahora parecía resurgir de las sombras. Con su rostro marcado por el miedo, se inclinó hacia él. Tienes que saber la verdad. Ellos no son a quienes crees que son. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Pero antes de obtener respuestas, el hombre armado, en un giro abrupto, logró recuperar su arma. El que había interrumpido, Suárez, se lanzó hacia él, pero un disparo resonó, seguido por un grito desgarrador que cortó el aire. Él se volvió hacia su madre. ¡Ay! El grito se apagó en su garganta. El cuerpo de su madre cayó al suelo. Martín sintió que el mundo se desmoronaba. No, apenas pudo pronunciar, pero un nuevo sonido lo sobresaltó. Un grito de alguien en la sala. Era la mujer del sobre. «Espera, recuerda lo que te dije», gritó, su voz rasgada por el horror. En ese instante, una revelación desgarradora se clavó en su mente. Las imágenes de las fotografías se agolpaban en su cabeza. La figura de su madre y la mujer del sobre se fusionaron en un laberinto de confusión. «No pueden invertir mi vida así», gritó Martín. Pero ya no había marcha atrás. El caos brujía. Cuando la mujer dio un salto hacia él, las luces comenzaron a parpadear, y al mismo tiempo, la multitud encontró un nuevo ritmo de supervivencia. Sin embargo, lo inesperado sucedió. El hombre armado, que había sido un enemigo, dejó caer su arma de repente. «No, no puedo hacer esto», soltó. Sus ojos mostraban terror. En un giro mortal, reveló su propio secreto. «No eres solo un Salazar. Eres el heredero de una familia que ha sido parte de esto durante generaciones. Estás en peligro, un peligro que ni siquiera puedes imaginar». Martín quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo dijiste antes?». La confusión se mezclaba con el miedo. La mujer del sobre se acercó a él. «Ellos nos han manipulado desde siempre, pero hay más en juego que solo tú. Hay legados, alianzas, traiciones». Sus ojos ardían con una intensidad que pocas veces había visto. Justo cuando pensaba que podía escapar a su verdad, un nuevo estruendo llenó el aire. Un grupo de hombres irrumpió en la sala, esta vez con insignias en sus chaquetas. Eran policías, o al menos eso parecían. «¡Todos al suelo! ¡Es una operación encubierta!», gritaron mientras la multitud se dispersaba en un caos aún más intenso. Martín miró a Suárez, notando que también estaba en estado de shock. Las palabras de la mujer reverberaban en su mente. «El destino de muchos depende de ti». Todo lo que pensaba que conocía, sus relaciones, su familia, su vida, se tambaleaba como un castillo de naipes a punto de caer. «¡No lo entiendes!», el hombre armado gritó, su ira cambiando de dirección. «Ellos te están buscando. Y no solo a ti. El pasado que pensaste que era un secreto es la clave para abrir una puerta que muchos llevan años intentando cerrar. Y si no decides pronto, te arrastrarán a un abismo más profundo del que jamás podrás salir». Martín miró a su madre en el suelo, la figura de su hermana que ahora era su madre. Todo se entrelazaba de una forma que nunca podría haber imaginado. El caos aumentaba. Los gritos se multiplicaban y él sentía que la presión aumentaba en su pecho, como si estuviera a punto de estallar. Y justo cuando creyó que todo estaba perdido, un fogonazo iluminó la habitación, y en ese instante, la última verdad se reveló ante él. Un hombre hizo su aparición, su rostro una mezcla de reconocimiento y rencor. «Martín, está todo listo. Es hora de que enfrentes lo que realmente eres». El mundo se detuvo. La multitud se congeló. ¿Quién era? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La pregunta flotaba en el aire,
y todo lo que había dado sentido a su vida se desmoronaba. La verdad lo golpeó como un trueno. ¿Está realmente preparado para descubrir el oscuro legado que le esperaba? Martín se quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura del hombre que decía ser parte de su oscuro legado se alzaba ante él, y el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. La habitación vibraba con ecos de caos, balas y gritos resonaban, pero todo se convertía en un murmullo distante. ¿Qué quieres decir con que soy el heredero? Las palabras apenas salieron de su boca, temblorosas y llenas de incredulidad. La mujer del sobre lo miraba, urgida, mientras la multitud seguía en pánico. «Martín, tienes que escucharme», repitió ella, sus ojos cargados de angustia. «Hay secretos que han estado ocultos. Tu madre no es solo tu madre. La vida que has llevado no es la verdad. Tu linaje es peligroso». Y de repente, la sala estalló en una luz brillante. Una nueva explosión, más intensa que la anterior, iluminó el rostro de todos en la habitación. El polvo envolvió el ambiente y los gritos se mezclaron con un nuevo sentido de horror. «¡Cúbranse!», gritó alguien. Pero el caos era una tormenta imparable. Un grito desgarrador surgió desde el fondo de la sala. Martín giró rápidamente su cabeza hacia el sonido, y su corazón se detuvo. Un cuerpo cayó. Uno de los hombres del grupo armado se desplomó, un tiro en la garganta, y todos contuvieron la respiración. La figura de su madre, ahora identificada como su hermana, yacía en el suelo inmóvil. «¡Mamá!». Martín rugió corriendo hacia ella sintiendo la adrenalina fluir en su cuerpo. Pero otro sonido lo detuvo. Una realidad aplastante se hizo presente. Aquel hombre que había sido su amigo durante tantos años, Suárez, se encontraba de pie con el arma aún humeante en la mano. ¿Por qué, Suárez? ¿Por qué? La traición le desgarró el pecho. La respuesta que esperaba nunca llegó. En lugar de eso, Suárez sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. «Lo siento, Martín, pero el legado debe perpetuarse, incluso si eso significa sacrificarte». Un sudor frío recorrió la espalda de Martín. «¿Sacrificarme? ¿Para qué?». Intentó profundizar en su mirada, buscando la razón. Pero antes de que pudiera articular más palabras, un fuerte estallido resonó una vez más. Este sonido, diferente, más profundo. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe, mientras una figura emergía del humo y la confusión. Era su padre. «¡Cállense!», rugió con un tono que hizo temblar el aire. La reunión de la familia se tornó en un espectáculo surrealista. «¡Papá!», gritó Martín, confundido y a la vez aliviado de verlo. Pero la mirada de su padre no era la que había recordado. Era dura, implacable. «Los secretos que has descubierto son solo el principio. Tu vida está en juego, Martín, y tú no sabes a quién realmente enfrentas». En ese instante, el horror se hizo eco de los murmullos. La tormenta de disparos se detuvo. Todo el mundo observaba, incrédulo y paralizado por la revelación. Él no es tu verdadero padre», dijo la mujer del sobre en voz baja, como si supiera que lo que iba a soltar cambiaría todo. «Quien más busca ese legado es tu verdadero padre, el que te ha buscado desde siempre». Martín sintió que el suelo se hundía, sus piernas temblaron. Era demasiado. Y el eco de su madre caída, de su hermana herida, convertía el sufrimiento en algo aterrador. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo dicen todo en este momento?». Su voz se quebró. «Porque esto no es solo tu historia, es la historia de generaciones, de traiciones, de reinos que construimos sobre sangre», respondió su padre. Pero su expresión era un mapa desgastado por la lucha.
Los murmullos de la multitud cobraron vida. ¿Qué significa eso?, preguntó alguien, pero la tormenta personal de Martín crecía. La verdad se le abalanzaba, pero con ella el miedo. ¿Todo lo que había vivido era una mentira? ¿Quién era en realidad? En ese momento de intensa revelación, el verdadero sentido del caos se hizo presente, y de repente, el hombre que había estado en la sombra dio un paso al frente. Soy tu verdadero padre, Martín. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una manipulación. Tu madre ha estado en la oscuridad más tiempo del que imaginas. La sala estalló en murmullos. Todo lo que había creído se desmoronaba. Martín estaba atrapado entre ellos, la confusión apretando su corazón como un puño. Los rostros que una vez amó se transformaban en sombras, y en ese instante solo podía preguntarse, ¿qué más se ocultaba en esa verdad destructiva? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta revelación abrumadora? Un nuevo estallido de miedo recorrió la sala, mientras la realidad se incrustaba como una espina. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Martín sintió que la delgada línea entre el amor y el odio se desvanecía en el aire. ¿Cómo enfrentaría el legado que se anunciaba? ¿Qué haría con esos secretos que amenazaban con devorarlo? La tormenta estaba lejos de calmarse. Martín sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué quieres decir con que soy el heredero? La pregunta resonó en su mente, queriendo atar las piezas del rompecabezas que giraban en su cabeza. La habitación estaba en silencio, pero el eco de una vida llena de secretos pesaba más que el ruido del exterior. La figura del hombre, ahora reconocido como su verdadero padre, se acercó, y a cada paso que daba, la tensión crecía como un volcán a punto de estallar. La mujer del sobre soltó un susurro. No tienes idea de lo que está en juego. No solo tu linaje. Hay algo más oscuro que amenaza con destruirlo todo. Martín la miró, sus ojos llenos de preguntas, pero antes de poder preguntar, el aire cambió. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Míralo! Alguien fuera de su vista chilló. La multitud giró la cabeza en dirección a la entrada. El caos se volvió incontrolable. Más hombres armados aparecieron por la puerta, esta vez con máscaras y armaduras. Sus movimientos eran rápidos, precisos. La escena se convirtió en un torbellino de gritos y pánico. Pero el verdadero terror no sería la llegada de más enemigos. ¡Cuidado! Martín escuchó a Suárez advertir, pero ya era demasiado tarde. Una explosión resonó en la sala. Un estallido de luz y escombros llenó el aire mientras una nube de polvo oscurecía todo. Martín sintió una punzada de miedo en su pecho. El tiempo parecía pararse mientras el polvo se asentaba, y entonces comprendió que esa era la oportunidad perfecta. La mujer con el sobre extendió la mano. ¡Vámonos! Su tono era urgente, casi desesperado. Pero él no podía moverse. Se sentó paralizado. «Martín», gritó su madre o su hermana, «debes decidir ahora». Las palabras se apretaron en su garganta. ¿Qué debía elegir? ¿La verdad o el peligro que se avecinaba? Y en ese instante, una sombra comenzó a emerger del humo. Martín se volvió hacia la figura que avanzaba. La figura de su madre, cubierta de polvo y con una herida en el brazo, gritó con fuerza. «No me dejes». Checando la mirada de Martín, se dio cuenta de que ella no era solo su madre o su hermana. Era un símbolo de las mentiras que habían mantenido a su familia unida, incluso entre las llamas del conflicto. Cuando ella llegó hasta él, una explosión más débil resonó en su interior. No era solo el ambiente que vibraba en un eco, era su vida tambaleándose. Fue entonces cuando el hombre que afirmaba ser su verdadero padre dio un paso adelante.
Sus ojos ardían con una mezcla de furia y angustia. «Él no es tu padre», gritó. En ese otro giro, lo que había asumido, lo que había sentido hasta ahora, se desmoronaba nuevamente. Las palabras crujieron en su mente. «Escucha, la verdad es que tu madre no solo ha estado en la oscuridad, ha estado escondiendo algo aún más grande». Pero antes de que pudiera concluir, el sonido ensordecedor de otro disparo rompió la atmósfera. Martín se giró justo a tiempo para ver cómo alguien del grupo armado caía al suelo, herido. «¡Detrás de él!», gritó una persona entre el tumulto, reflexionando sobre lo inusual de la situación. Respiración entrecortada. El tiempo parecía estar listo para lanzarse en un remolino. Martín sintió un golpe en el pecho, como si la traición finalmente hubiera resurgido. «¿Qué más has ocultado?», preguntó entre dientes a su madre. Pero la mirada en sus ojos parecía más una súplica que una defensa. De repente, la mujer del sobre, que había estado en la sombra, gritó: «No entienden, el verdadero peligro está más cerca de lo que creen». Las palabras eran como un relámpago en medio de la tormenta. Martín no podía soportarlo más. La tensión bajo su piel era como un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Antes de que pudiera absorber lo que ella había dicho, un sonido familiar retumbó en sus oídos. Su cuerpo se congeló ante el nuevo giro de la narrativa. Una voz resonante, autoritaria, emergió detrás de él. «Controlen la situación, despejen la zona, ahora». Era la voz de un alto mando, alguien que había estado en la sombra todo este tiempo. Él no sabía quién era. La verdad lo golpeó con la fuerza de un viento. En un instante de claridad desgarradora, un grupo de personas llegó por detrás. Estas vestían trajes oscuros y rostros serios. Se adentraron en la sala, como peces en un mar agitado. Martín los reconoció. Eran de la organización de su madre. «No, no pueden estar aquí. Ustedes traicionaron a nuestra familia». La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las traiciones se entrelazaban como hilos en una telaraña mortal. Sus ojos se afilaron al ver a su madre dudar, esquivando las miradas. El horror llegó a su clímax cuando miró a la mujer con el sobre. «Tú también sabías». La rabia se acumulaba y olas de incredulidad chocaban en su mente. «Ya basta», rugió ella. Su voz resplandecía con intensa frustración. «No queremos esto. Estamos en peligro. Todos estamos en peligro». Un momento de silencio se produjo y al instante siguiente, las luces de la sala se apagaron. La oscuridad devoró todo. Gritos, confusión, caos. No había escape. No había respuesta. Cuando las luces parpadearon nuevamente, no era el caso de un nuevo comienzo. Encontraron a Suárez de pie, tembloroso, sus ojos desbordantes de terror. «No, no era yo. Todo fue un montaje. Mi vida, mis decisiones, ha sido un juego». La revelación abrió un abismo de traiciones profundísimas, y por un instante se sintió un verdadero enemigo. El giro había comenzado, y nunca se había sentido tan perdido. Markin supo que la verdad tomaría su vida y lo convertía en algo que nunca imaginó. En medio del caos, un pensamiento claro emergió en su mente. No podía dar marcha atrás. La tormenta había comenzado, y el camino hacia adelante estaba cubierto de sombras profundísimas que esperaban ser iluminadas. ¿Pero a qué costo serían revelados? ¿Qué más se desprendería de esta revelación devastadora? La sala estaba envuelta en una atmósfera de pánico. Gritos de terror resonaban mientras los hombres armados avanzaban. Martín se sentía como un remolino de confusión y dolor, pero esa confusión ahora se transformaba en algo más. La revelación de su madre y su verdadero padre
provocaba una luz de emociones que amenazaba con ahogarlo. «¡Detente! ¿Qué estás diciendo?». La voz de Martín se quebró, pero el hombre que se identificó como su verdadero padre no retrocedió. «Eres más importante de lo que crees, Martín. Todo esto es parte de un legado que te han ocultado durante años», decía, mientras su padre, aún de pie, miraba con desdén. La verdad daba giros repentinos, acentuando el clima de caos. De repente, en medio de la confusión, un segundo grupo de hombres ingresó a la sala. Eran diferentes. Vestían camisas azules, con distintivos que destellaban. Eran policías, claramente. «¡Oye! ¡Por ahí un cigalante!», gritaron, y eso solo aumentó el pánico de los presentes. Se volvió más caótico. Las balas resonaban y la atmósfera se llenaba de recuerdos incompletos. Fue entonces cuando un cuerpo cayó al suelo, y el nombre de Martín salió como un susurro en la bruma. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó él, mientras correspondiera a la figura caída. Alguien estaba retorciéndose, y un momento después, el polvo se asentó. Su madre, su hermana, yacía ahí. La imagen se volvió borrosa. Martín sintió que el aliento se le escapaba. Su madre no mostraba signos de vida. Miró a su padre, buscando respuestas, pero solo encontró desolación. El tiempo se le detuvo. El héroe que había imaginado era un eco lejano. Alguien gritó: «¡Es un trampa! ¡Están detrás de vos!». La multitud gritó, los rostros llenos de frustración. Pero lo más desgarrador fue ver cómo el hombre que había sido la figura paternal durante tanto tiempo, ahora se alzaba con un revólver. «Esto es por tu bien», rugió, su voz resonando en los muros de la mansión. «Tienes que entender que somos parte de algo mayor». Justo entonces, un pulso ensordecedor reverberó en el aire. Un estruendo terrible hizo vibrar el suelo, y el reflejo de una imagen estremecedora se deslizó en la mente de Martín. Un destello brillante iluminó la habitación mientras la entrada principal se desmoronaba. La explosión había creado una apertura, revelando a una figura conocida. Era la mujer con el sobre. El rostro de ella brillaba como un faro, pero no porque fuera la única figura entre la confusión. En sus manos, una pistola. «¡Detente!», gritó, y el giro fue instantáneo. Los hombres armados se congelaron al ver el arma en su dirección. El caos se tornó en una danza peligrosa, mientras Martín miraba a la mujer incrédulamente. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de amistad. «Lo siento, pero todo esto es parte del plan», dijo, rompiendo el hilo de dudas que atravesaba el ambiente. «¿Qué? Ha sido parte de esto todo el tiempo». La traición revoloteó como un eco mortal. La figura de su madre, su hermana, se desvanecía entre recuerdos. Era una sombra de su vida, mientras un nuevo horror emergía. La mujer comenzó a hablar, pero ahora su voz estaba cargada de secretos. «Sabía que llegaría este momento, Martín. Todo lo que pasaste, cada obstáculo, ha sido para esto. Un sacrificio que vale más que tu vida. Debemos asegurar que todo no termine aquí». Martín sintió el frío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir con eso?». Apenas podía formular las palabras. La revelación lo agobiaba. «Debemos recuperar el control y para ello debes hacer lo que siempre se te ha pedido. Tienes que renacer, Martín». Como un trueno, las palabras resonaban en su mente, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo rompió el aire, golpeó a la mujer y ella cayó al suelo, y con ella el mundo de Martín se desmoronó nuevamente. «No», gritó, sus manos temblando ante el horror de lo que acababa de suceder. La sala se llenó de un terror indescriptible. La ola de desesperación lo ahogaba. «¿Por qué hiciste esto?».
La multitud estaba paralizada. Los murmullos crecían, y entonces una revelación desgarradora apareció en la mente de Martín, como un rayo atravesando la tormenta. La mujer no solo había desencadenado el caos, ella había sido el verdadero hilo, el verdadero tejido de secretos. Si todo esto era verdad, ¿era posible que tuviera que elegir entre la verdad y la familia? La incertidumbre se adueñó de su corazón, desatando un torrente de emociones agridulces, mientras el eco del disparo retumbaba, dejando una pregunta fluyendo en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenmascarar la verdad o proteger lo que quedaba de su vida? Martín se arrodilló junto a la mujer que yacía en el suelo. El silencio en la sala, antes lleno de caos y desesperación, se transformó en un susurro sordo de horror. Los ojos sombríos de su hermano miraban fijamente, incapaces de procesar. Un nudo se formó en su garganta mientras la verdad de la vida de su madre, su hermana, su legado, lo ahogaba. «Despierta, por favor», decía, temblando mientras intentaba buscar señales de vida. Su respiración se entrecerraba, y el miedo llenaba el aire. Todo había cambiado en un instante, como si el destino mismo hubiese decidido jugarle una broma cruel. Un estallido de voces resonó a su alrededor, y las personas comenzaron a moverse. Pero Martín ya no podía verlas. Todo era ruido, como un eco apagado. La mujer a su lado se evaporaba, dejando una sombra desesperante. Él quiso gritar, pero las palabras se marcharon con el viento. Entonces levantó la mirada. Su hermano se mantenía alejado, el rostro pálido como la muerte, y la confusión reflejando en sus ojos. «Es tu culpa. Esto es por tu egoísmo», gritó, sintiendo las lágrimas arder, pero su hermano solo parecía dudar, incapaz de comprender la magnitud de lo que había desatado. Y fue entonces cuando el inesperado se presentó otra vez. El aire se crispó al sentir la llegada de más pasos. Todos giraron la cabeza hacia la puerta. Era un grupo de hombres, pero esta vez no eran enemigos. Eran agentes de seguridad, brazos armados pero con señales de autoridad. «Al suelo», ordenó uno, y como si el tiempo se detuviera, todos obedecieron. Martín sintió una mezcla de alivio y confusión. A medida que los agentes se movían con precisión, uno se acercó, sus ojos fijos en Martín. «¿Estás bien?», inquirió, pero Martín no podía responder. En su mente solo existía el peso del cuerpo caído ante él. «Llévenla, necesitamos asistencia médica ya», murmuró el agente al ver la desesperación en el rostro de Martín. Pero aunque la mujer caía en un silencio eterno, la historia no había terminado. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó el agente, su tono ahora más suave. «Todo esto fue por un legado, algo que va más allá de nosotros». Eso le dijo algo a Martín, como una llama en medio de la oscuridad. «Mi madre era mi hermana, ¿no?». La pregunta salía de sus labios sin que él pudiera contenerla. La revelación lo golpeó, y él temió saber más. «Ella se sacrificó por ti, por mantenerte a salvo. Ahora debes elegir hacia dónde irás». Las palabras de la gente eran graves, pero cargadas de tensión, de urgencia. Era el momento de decidir. Martín respiró hondo. Su mirada se desvió hacia el cuerpo que había comenzado a desvanecerse en su memoria. «No puedo dejar que esto termine así», dijo con firmeza, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. Miró a su hermano. «No importa lo que hayamos perdido, debemos enfrentar lo que viene». La expresión del hermano cambió, y se dio cuenta de que, aunque habían sido enemigos, el peligro aún no había pasado. «¿Estás conmigo?», Martín preguntó, pero su hermano vaciló. «Yo no lo sé», murmuró.
la duda pesándole, pero fuera de la sala sonaban sirenas y en un instante todo parecía tinieblas. La decisión, aunque dolorosa, estaba a punto de ser tomada. «Vamos, esto no ha terminado. Debemos luchar por lo que somos», gritó Martín, y a medida que los agentes se preparaban para evacuar la sala, él tomó la mano de su hermano. La multitud, aún temerosamente en pie, los miraba como si la historia de su familia se conectara con cada una de sus vidas, y así, juntos, se dirigieron hacia la salida, dejando atrás el eco de la tragedia que marcaría sus futuros como un lienzo hecho trizas, aguardando ser reconstruido. La luz brillaba intensamente al otro lado de la puerta, y en sus corazones una chispa de esperanza se encendió. Era un capítulo lleno de pérdidas y traiciones, pero también de la promesa de redención. En ese momento comprendieron que, aunque el viaje sería doloroso, era su deber enfrentarlo juntos. Después de todo, el legado no solo se trataba de secretos y traiciones, sino de la familia que aún quedaba. Pero en la sombra, el eco de aquella mujer caía como un recordatorio constante de que algunas verdades son demasiado poderosas para ser olvidadas. Oye, antes de que sigas adelante, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando historias que te atrapan. Comparte tus reacciones en los comentarios y cuéntanos qué te pareció este final. Tu participación cuenta más de lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.